Buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 hasta el 18. Va a ser la primera lectura. Primera de Timoteo, capítulo 3, capítulo 6, versículo 3 hasta el 18. Dice así la palabra de Dios. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemia, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, a la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habla en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. A los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y pronto a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Oremos. Gracias, nuestro Dios y Padre Celestial, por esta su palabra santa, cuyo propósito es construir la verdadera piedad en la vida de cada uno de nosotros, la piedad que es según la sana palabra de Cristo. Bendíganos en esta tarde, oh Dios, y ayúdenos a enderezar nuestra mente y nuestro corazón para que seamos ricos, habiendo sido justificados por Cristo Jesús, ricos en buenas obras, que abunden como testimonio de Dios en nuestras vidas. En el nombre santo de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, en esta tarde voy a hablar por un momento sobre un tema que Pastor Green me ha asignado, el tema de trabajo pastoral frente a este llamado Evangelio de la Prosperidad, que más bien yo le llamo la herejía de la prosperidad. Quisiera mencionar que en la CLIR hay algunos buenos trabajos sobre esto. Nuestro hermano Roger Smalling tiene un pequeño tratado publicado electrónicamente. Pueden adquirirlo en PDF de su página web o también comprarlo en Kindle, en lectura electrónica.
Pero si alguno de ustedes quiere un tratamiento clásico, sistemático, bastante detallado sobre este tema, les digo que el libro de Hank Hanegraaff, llamado Cristianismo en Crisis, es uno de los tratados que ha circulado en América Latina y es un tratado bastante completo, bien detallado, es una crítica bastante bien elaborada para exponer las falacias y las mentiras y las herejías de este movimiento y estilo de predicación que se llama el Evangelio supuestamente de la prosperidad, y que nuestro hermano de los Estados Unidos lo describió como el Health and Wealth Gospel, o sea, el Evangelio de la buena salud y de la riqueza, falsamente así llamado. Así es que aquí tienen bastante material abundante sobre ese tema. Bien, quisiera hablar un poquito del contexto global en que se circunscribe esta práctica. A veces no nos damos cuenta cuáles son los signos de los tiempos. Y ayer hablábamos un poquito de esto, que el animismo es una de las tendencias actuales en la cual se pone de manifiesto la resurgencia de este tipo de nuevas religiones paganas, supuestamente nuevas, pero muy antiguas en contenido. Y el animismo es una de las religiones que subyace en la base de todo este conjunto de ideas, percepciones y concepciones acerca de la supuesta espiritualidad. Ustedes seguramente están conscientes que la crítica severa del posmodernismo contra el modernismo y la modernidad generó un vacío en la mente de mucha gente. La idea de la antigua concepción modernista era, según los posmodernos, que concebía un mundo mecanicista gobernado por leyes que el hombre podía descubrir, estudiar y entonces también podía dominar el universo. Pero cuando ha habido una crítica muy severa contra ese tipo de concepción, se generó un vacío en general. La acusación principal que se hacía a la idea mecanicista era que esta posición no tomaba en cuenta suficientemente la espiritualidad de los seres humanos. Entonces, frente a este vacío, el animismo y la nueva era pretenden reemplazarlo con la idea de que el mundo y los seres humanos son intervenidos por espíritus que luchan por controlar el destino de los seres humanos. Y entonces, en esa lucha en que el ser humano es una víctima de los espíritus superiores, se necesita gente muy poderosa, muy especial, muy iluminada, muy investida de ciertos poderes mágicos que ellos sí pueden pelear, luchar, engancharse en una batalla espiritual fuerte con esos espíritus. Y esto lo hacen a través de varias manifestaciones, como rituales mágicos, éxtasis, profecías, sanidades, y de esta manera ellos piensan que pueden frenar a los espíritus que quieren controlar al ser humano y los mantienen a raya a esos espíritus. La nueva era se suma a esto. En realidad la nueva era no es más que una colección sincretista de sectas ocultistas y de enseñanzas como las percepciones extrasensoriales, aquella meditación trascendental de las antiguas religiones hindúes, la ciencia llamada ciencia religiosa, los mantras de los Hare Krishna, esa nueva física taoísta, budista y varias otras versiones de cierto cristianismo, entre comillas, sincretista, forman parte de esta nueva idea de la nueva era. Hay unas diferentes versiones de esta herejía y todas ellas podríamos empaquetarlas dentro de esta idea de la prosperidad. Y quisiera que vean esto. Seguramente ustedes están cansados de haber observado esta imagen muy conocida. Cash, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo? Edgar, ven para acá. No tenemos que escuchar
siguen las acciones y cómo eso se inscribe y se enmarca en esta idea mágico-religiosa del chamán, que tiene poderes especiales y que puede utilizar la Sagrada Escritura como un amuleto que esparce una especie de radiación poderosa que nadie más puede pasar, solamente él. Miren ahí. Pase de esa Biblia para acá. Allá hay una línea de poder de Dios. Yo lo declaro. Allá, pase, corra, pase. Camina y pase. El punto está bien ilustrado, ¿verdad? Sé cómo fue. No necesitamos hablar más sobre eso. Esta idea del chamán, que tiene poderes muy especiales, que cualquier cosa en sus manos o en sus palabras o en sus posiciones que adopte emanan poder, y la gente se asusta y entonces pasan cosas mágicas. Ese es uno de los mantras, el poder de la palabra, la afirmación positiva. Es un mantra importantísimo en este tipo de chamanería mágico-religiosa con nombre de evangelio de prosperidad. Un segundo mantra importante es la siguiente, que estas personas pueden hacer que las cosas inanimadas adquieran voces y poderes, y que las cosas pueden hablar, que las cosas inanimadas tienen vida. Aquí tienen ustedes a la famosa profetisa. Ustedes seguramente saben quién es ella. Ahí está su nombre. Vamos a ver si podemos. Ahí. No puedes controlarlo. Se equivoca, hermano, aquí está. ¿Tú saben que hay una voz espiritual que habla en los billetes? Quiero que vaya a poner su billete en su oreja y vamos a oír hablar a los billetes. No se rían, el reino de Dios es sobrenatural. Ahora quiero que guarde mucho silencio porque habla muy suavecito. Si hay gente hablando, riéndose, ya no va a oír, te tiene que oír. Yo soy tu amo. Me encanta cuando esa disque iglesia está cantando aleluyas y dice te honra, toda gloria. Pero yo me río porque quien recibe la honra soy yo. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1000. Voy a llamar ahorita únicamente. Suficiente, ¿verdad? El punto está bien ilustrado. El mantra de que las cosas pueden hablar, solamente el chamán ordena y las cosas suceden. O sea, aquí no hay nada de evangelio, ¿verdad? Absolutamente nada. Entonces, para ellos la predicación es motivo de adquirir riqueza y fama. Riqueza y fama. A eso se dedican estos mercaderes falsamente llamados teleevangelistas. Quisiera que leamos un poquito del libro de Apocalipsis y quisiera mostrarles un contraste bien importante como una respuesta de nuestro Señor contra este tipo de manipulaciones y abusos de la palabra de Dios. Aquí el Señor Jesucristo resucitado, quien sostiene en sus manos a su iglesia redimida y gloriosa, él hace una evaluación de las 7 iglesias que están distribuidas en Asia Menor en aquel entonces. Y en el versículo 9 de Apocalipsis es el mensaje de Cristo para la iglesia de Esmirna. Aquí vivió ese famoso obispo de Esmirna, Policarpo, de quien habló nuestro hermano el primer día. Dice así: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia
de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Y en el siguiente capítulo, cuando el Señor evalúa a la iglesia de la Odisea, en el capítulo 3 y en el versículo 17, nos dice así: porque dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego, desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y compra lirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, etc. Aquí tienen ustedes en esencia un balance teológico de cómo entender la riqueza y la pobreza. No es verdad, como sugieren casi todos los chamanes llamados televangelistas, que el destino propio y apropiado de cada creyente es ser rico, y que solamente basta afirmar que somos hijos del Rey para poder invocar y decretar, según ellos, y ordenar que toda la riqueza se acumule en y a nuestro alrededor. Más bien aquí tenemos dos situaciones distintas: una iglesia que pasaba por profunda pobreza, y varias iglesias de Cristo durante el tiempo del Nuevo Testamento atravesaron pobreza, pero aún así fueron iglesias como por ejemplo la de Macedonia, que contribuían para la ayuda de los santos en Jerusalén. Había una iglesia que realmente pasó por dificultades económicas y financieras, y Cristo conoce esa situación, la reconoce, y sin embargo, aunque eran ricos espiritualmente, eran pobres materialmente. En el otro lado está la iglesia de la Odisea, que se alaba de ser una iglesia muy rica, pero Cristo la evalúa como pobre espiritualmente. Necesitamos tener un balance para entender claramente que no es ciertamente el propósito de Dios que cada creyente en este mundo sea un hombre o una mujer con abundante dinero, con abundantes propiedades. No siempre sucede así. Al otro lado también es importante entender, a partir del Antiguo Testamento, que ciertamente Dios en su gracia y misericordia proveyó de grandes riquezas a ciertos hombres. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Sin embargo, no es verdad que es la intención de Dios que cada creyente sea rico en abundancia.